Hola, 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 ¿cómo están, centinelas? Hoy en este nuevo vídeo para el canal, bueno, seguramente ya lo habrán visto ahí en el título de hoy, pero es algo muy interesante que en estos días me averigüé, o sea, por algo que necesitaba, pero bueno, se los quiero compartir a todos ustedes, a las personas que hayan hecho alguna modificación en su software, o sea, o en sus drivers en este caso, y que quieran revertirlo. ¿En qué sentido? Bueno, que hayas modificado, yo que sé, el driver de la pantalla y después no te haya servido totalmente y la pantalla se te pone lenta. Te voy a decir cómo revertirlo, o sea, ponerlo como estaba anteriormente o en una versión anterior a esa. Bueno, principalmente vamos a venir aquí al escritorio como ustedes están viendo ahí en la pantalla y vamos a buscar administrador de dispositivos y vamos a entrar allí, o sea, simplemente allí lo vamos a poner. Aquí habrán algunos, si tienes algún error de driver, por lo general sale así, con un triangulito amarillo, como si fuera de una emergencia o algo así. Pero estos drivers en mi caso no son importantes, por eso es que yo no tengo ese problema en sí. Pero si quieres, yo que sé, no que la tarjeta de red, no que la pantalla no me está sirviendo totalmente bien. Bueno, principalmente vamos a dar clic derecho y vamos a ir a propiedades. Y aquí en propiedades vamos a ir a controlador y actualizar driver o actualización de controlador. Y aquí en vez de decir actualizar automáticamente, o sea, buscar controladores automáticamente, vamos a dar en la opción que está abajo, que es examinar en tu mismo dispositivo. Aquí no vamos a colocar ni examinar ni nada de esto, sino aquí hacer una lista de los controladores que se hayan guardado en el dispositivo anteriormente. Y aquí, como lo pueden ver, va a aparecer el que uno tiene, el que está instalado, y los anteriores, que en este caso serían estos. Estos son los dos que yo tengo, posiblemente este sea el que haya venido de fábrica, y este sería el siguiente. Cuando ustedes quieran hacer el cambio, solamente tendrán que, ¿cómo decirlo? Seleccionarlo y poner siguiente, y así como si fuera una instalación normal de un driver. Bueno, eso era todo, prácticamente es cortísimo este video, pero quería mostrarle en este caso cómo se hacía, porque en estos días también tenía un problema sobre eso, no con mi computadora sino con otra que estaba arreglando, y me pareció algo muy curioso que no me había dado cuenta. Bueno, nunca me había pasado eso tampoco, pero a las personas que le hayan pasado que su computadora después de una reparación o después de actualizar el driver, que por lo general debería ser, para mejorar el uso del sistema, el uso de ciertas características, o sea, de ciertos controladores, pantallas, monitores, adaptadores de red, etcétera. A veces no sucede así, sino que se empeora el rendimiento y todo eso. Entonces así por lo menos podrán verificar si fue eso, si es que tienen algún triangulito rojo, bueno, rojo no, amarillo, pero para que puedan revertir ese error a una versión anterior. Y bueno, si no saben cuál es la versión correcta, prueben con ambas versiones que estén allí. Si son dos, prueben con las dos. Con la que mejor agarre, esa será. Pero es para que ustedes puedan hacerlo de una manera sencilla y eficaz. Entonces, bueno, hasta la próxima, centinelas. ¡Chao!